los 3 errores que cometió Philip Butters y que podría cometer cualquier otra persona. Philip Butters comenzó con este discurso de yo lo sé todo, de nadie sabe más que yo, de yo tengo todas las mejores ideas, de yo tengo el mejor equipo de trabajo, y al final eso divide. Tú no puedes pretender, intentar o querer ser presidente si vas a causar división entre el grupo de personas que finalmente va a tener que votar por ti. Hubiera sido que él inicie con una alcaldía distrital o una alcaldía metropolitana. Si al final no se pudo poner de acuerdo con un grupo pequeño de personas que son los que conformaban su partido, ¿cómo podíamos esperar que se ponga de acuerdo con todo un congreso, que se ponga de acuerdo con otros países, que se ponga de acuerdo con los principales gremios del país? A pesar de que tú puedas ser un empresario que ha salido adelante, que empezó con poco y ahora tiene más, ya, gobernar al Perú implica algo más. ¿Cuáles fueron esos errores, vamos a llamarlo así, que cometió Philip Butters? YouTube no es el Perú. Los me gustas y las vistas no son votos. Y al final en la vida uno siempre va a cosechar aquello que sembró. El día de hoy vamos a hablar sobre el intento de candidatura presidencial de Philip Butters, quien hasta el día de hoy él dice que no fracasó porque no llegó a ser un candidato oficialmente. Es cierto, fue el precandidato de la agrupación política por la que quería participar en estas elecciones, y sin embargo en la práctica la gente sabía que iba a ser él quien iba a liderar a ese partido político y quien iba a intentar llegar al puesto de presidente. Antes de empezar, quiero señalar que todo lo que voy a comentar a continuación es una opinión personal y es la interpretación de los hechos que han sucedido y cómo es que lo veo yo. Y también quiero indicar que este video no tiene nada en contra de Philip Butters, a quien por cierto no lo conozco, no sé cuáles son los planes del señor, espero que le vaya bien, tanto personal como profesionalmente, pero lo utilizo como referencia porque, nuevamente, en mi opinión, es el ejemplo más cercano y más reciente de todo aquello que no se debe hacer si es que uno pretende aspirar al cargo político y público más importante que ofrece el Perú, que es la presidencia de la República. Por favor, si les gustan este tipo de videos y quieren ver más contenido relacionado a este tipo, les pido que me apoyen suscribiéndose al canal, dándole un me gusta al video, compartiéndolo con sus conocidos, comentando. Me interesa mucho saber su opinión, en qué están de acuerdo conmigo, en qué no. Yo trato de leerlos a todos y contestar todos los comentarios porque el argumento enriquece el debate y de esta manera apoyamos con un granito de arena a crecer como nación. Pues bien, volviendo al video de hoy, como lo digo, el video tiene que ver sobre qué se espera de un candidato presidencial, de alguien, de un potencial presidente de la República, de alguien que esté buscando lo mejor para el país y quiera a través de sus ideas y de sus acciones y de sus conductas poder llevarnos a ese lugar que todos queremos, ¿no? Que es una mejor sociedad. Pues bien, entonces hemos visto el caso del señor Philip Butters, quien fue el precandidato presidencial de Avanza País y sin embargo por temas que él explicó como que no se terminaban de entender, como que le querían imponer gente, como que no había claridad en el tema del financiamiento, decidió dar un paso al costado, sin perjuicio que eso sea cierto, no, sin perjuicio que algunos le crean o que otros piensen que simplemente se dio cuenta que no tenía una oportunidad real de ganar, así como de tampoco de quedar en posiciones importantes para al menos poder colocar senadores y congresistas. Todo eso es secundario y cada quien es libre de pensar lo que desee. Los 3 errores que cometió Philip Butters y que podría cometer cualquier otra persona que, a pesar de tener buenas ideas, porque no todo es malo, también se le escucharon buenas propuestas como propuestas en educación, propuestas en salud y la propuesta en seguridad ciudadana, ¿no? O sea, habíamos oído hablar de convenios gobierno a gobierno con el Estado de Israel, habíamos escuchado hablar sobre la construcción de clínicas y hospitales, colegios, de mejorar la calidad de los maestros. Acá en este canal creemos que la educación, la salud y la seguridad son pilares fundamentales sobre los cuales se debe construir una nación
y vamos a sacar videos al respecto, pero como les digo, no todo era malo, tenía buenas ideas, pero al final la combinación terminaba siendo algo negativo por cosas que él había hecho y había dicho antes, con las que se había disparado al pie y que al final terminaron por decantar el resultado conocido por todos, ¿no? Que ya sea porque los motivos que indicó son reales o porque se dio cuenta que no tenía posibilidad de ganar, se terminó retirando. Entonces, ¿cuáles fueron esos errores, vamos a llamarlo así, que cometió Philip Butters? El primero creo que tiene que ver con el tema de la conducta y la personalidad. O sea, estamos en el Perú, el país, a pesar de tener más de 200 años de vida independiente, 204 para ser exacto, todavía sigue siendo un país caudillista. ¿Qué significa esto? Significa que requiere de una persona, de un líder, de alguien a quien seguir, de alguien que dé la directriz, de alguien que tome la iniciativa, de alguien que tenga las ideas y que luego las implemente y un equipo de trabajo o distintos funcionarios puedan ejecutarlas y se puedan ver pues los resultados de aquella buena idea. El Perú todavía funciona así. Eso sí lo entendió Philip Butters porque al final todo el espectro de Avanza País giraba en torno a su candidatura, de forma tal que, esto también lo digo a título de opinión personal, de ahora mismo con el candidato que tienen no considero que van a poder escalar mucho porque justamente carece de este atributo que es muy buscado por los peruanos, pero si bien Philip Butters lo entendió, lo que no entendió es que uno debe hacerse responsable de las palabras que dice, ¿no? Como dicen, somos prisioneros de nuestras palabras. Entonces, Philip Butters comenzó con este discurso de yo lo sé todo, de nadie sabe más que yo, de yo tengo todas las mejores ideas, de yo tengo el mejor equipo de trabajo, y al final eso divide. Eso, seguro que él ha leído muchos libros de estrategia, sabe que funciona, pero funciona cuando tú te estás enfrentando a alguien externo, ¿no? En este caso, el Perú era su equipo, no era un rival, y tú no puedes pretender intentar o querer ser presidente si vas a causar división entre el grupo de personas que finalmente va a tener que votar por ti. Y para esto les pongo un ejemplo. O sea, Philip Butters, un confeso hincha de Universitario de Deportes, tanto desde su época de periodismo deportivo como de periodismo en general, periodismo político, se la pasó hablando muy bien de la U y de los hinchas de la U, pero en contraparte muy mal de Alianza Lima y de los hinchas de Alianza Lima, lo cual es un error mayúsculo porque los hinchas de Alianza Lima pueden llegar a ser tranquilamente la mitad del país, ¿no? Como se le conoce coloquialmente. Entonces, al final, ¿cómo te haces cargo de tus palabras al momento de querer buscar el cariño de la gente, el voto de la gente, la atención de la gente, sabiendo que estamos ante un votante muy emocional? El peruano vota movido por la emoción y luego con la lógica justifica el voto. Entonces, ya en ese momento se había ganado la antipatía y la animadversión de, podríamos llegar a decir, casi el 50% del país. Lo cual me recuerda, esto también lo digo a título de opinión personal, yo soy de los que piensan que si Perú logra clasificar al Mundial del 2030, el señor Gian Ferrari se va a presentar para ser presidente del Perú en el año 2031. Él es libre de hacer lo que quiera, espero que si finalmente lo hace, porque esta es una especulación totalmente mía, pero si finalmente lo hace, esté preparado, pero creo que ya habría empezado cometiendo el mismo error que Philip Butters de dividir al país y dividir a sus votantes con sus declaraciones y con sus actitudes. Pero José, ¿estás diciendo entonces que una persona no puede tener una postura definida? No, claro que la puedes tener, pero la tienes que comunicar siempre desde el respeto, desde la comprensión y desde la tolerancia. Y acá, a ver, salgo del fútbol en este momento y entro a un tema muy controversial, como es la ideología de género. La ideología de género, puedes estar a favor o puedes estar en contra, pero el hecho de estar a favor no significa de expresarte de los que piensan distinto a ti de manera peyorativa, que es una de las cosas que hacía Philip Butters. Philip Butters no puede pretender considerar que las personas
son tontas o no piensan bien, y no puede él querer justificar algunas palabras que dijo y que todo el mundo escuchó diciendo que tenían un contexto, un significado distinto, ¿no? Como por eso es que tuvo ese recibimiento tan hostil y tan agresivo por parte de los ciudadanos de Puno, ¿no? O sea, el sur no olvida. Él se expresó de una manera lamentable, pudo hacerlo mejor, es comunicador, tiene experiencia frente a cámara y él debió separar sus opiniones personales, las cuales él es libre de tener, de lo que dice en el momento en que él está comentando y reportando una noticia. Entonces, al final, todo este tipo de cosas sobre el tema de la conducta, el tema social, le pasaron factura porque en vez de unir a los votantes, en vez de atraerlos con tus buenas propuestas, en vez de juntarlos con ese deseo y con esa emoción de mejorar al Perú, lo que hizo fue dividirlos, y al dividirlos él solito se había disparado al pie y limitaba tremendamente sus oportunidades de ganar. El segundo error que en mi opinión cometió Philip Butters y que no debería cometer cualquier candidato presidencial tiene que ver con el tema económico. Todo el tiempo se la pasó hablando de que él iba a financiar solo su campaña, de que él había trabajado toda su vida, de que había hecho una cantidad de dinero considerable que le permitía vivir y ahora le permitía servir a su país. Todo bien con eso, es más, se deberían buscar más personas que puedan hacer esto para evitar cualquier sospecha de robo o de corrupción. Sin embargo, luego en los argumentos que él da para retirarse tiene que ver un poco también con el tema que no se habían conseguido consensos con respecto al financiamiento, que no había apoyo, cuando en un primer momento él estaba diciendo que él lo iba a asumir. Entonces se entendía que él simplemente necesitaba el partido para poder tener aquella plataforma que le permita postular. Y por otro lado también creo, esto también título opinión personal, que uno en la vida debe pregonar con el ejemplo. Entonces, si bien sabemos que él es un empresario self-made, o sea, él mismo se ha hecho, él ha ido creciendo, él ha ido mejorando, tiene un canal de televisión, tiene un canal de radio, todo muy bien, la verdad que todo muy loable. Es importante que si pretendes aspirar al puesto político y público más alto, tengas con qué respaldarlo, ¿no? O sea, en otras cosas es, oye, ¿qué batallas has ganado para tú poder decir, yo puedo estar aquí y cambiar? No basta solo con saber, con haber leído, con haber escuchado o con querer copiar algo que ya funciona, ¿no? O sea, ¿cómo lo has implementado tú en tu vida privada, en tu vida profesional? ¿Qué resultados tienes? Quizás lo más sensato en esta oportunidad hubiera sido que él inicie con una alcaldía distrital o una alcaldía metropolitana, si es que hubiera diseñado la estrategia correspondiente, inclusive buscando ser gobernador regional. A lo que voy era que de repente lo que tendría que haber hecho era pequeños pasos para ir demostrando que él podía estar a la altura de las circunstancias, que en este caso es la presidencia, ¿no? Hasta por último, hubiera intentado ser presidente de un club de fútbol y aplicar los temas a nivel micro que luego se tienen que aplicar a nivel macro, como es el tema de la delincuencia, que se vendría a aplicar con el tema de la seguridad en los partidos, el tema del financiamiento. O sea, si dices que eres capaz de financiar un país, por supuesto que vas a ser capaz de financiar un equipo, el tema de la promoción de un país ante los mercados internacionales, pues promover tu equipo ante sponsors y marcas, y el tema de ganarte la aceptación de los votantes, que vendría a ser un símil con el poder captar más abonados, más aficionados, más hinchas, etcétera, ¿no? O sea, a lo que voy es, la idea es que él pueda demostrar todo lo que decía en palabras, lo pueda demostrar en la práctica, y creo que hubiera sido conveniente y a él le hubiera caído mucho mejor el poder demostrarlo siendo alcalde o en una posición en donde tenga interacción con las masas, ¿no? Por eso puse el ejemplo del equipo de fútbol, ¿no? Entonces, a pesar de que tú puedas ser un empresario que ha salido adelante, que empezó con poco y ahora tiene más, ya, gobernar al Perú implica algo más. Y finalmente, el tercer error que creo que cometió y que fue algo bueno que finalmente le haya permitido desistir de su candidatura, tiene que ver con el tema de, oye,
cómo te manejas, en este caso, con la gente de tu partido, porque cómo te manejas con la gente de tu partido va a reflejar cómo te vas a manejar con la gente del gabinete, del poder ejecutivo, cómo va a ser la interrelación con el poder legislativo, el poder judicial, la prensa. Y acá lo que hemos visto es que es una persona que estaba en proceso de aprendizaje. Para mí fue un error que él, en vez de querer mostrar sus propuestas y demostrar tolerancia, mostrarse abierto a las personas, abierto al público, que él lo que hiciera fuera ir a programas de espectáculos, lo cual, en mi opinión, lo que hizo fue confundirlo, hacerle creer que porque es una figura mediática, porque lo es, entonces a cada programa de YouTube que iba tenía más de 100.000 vistas, que eso significaba que todo el mundo lo quería o que todo el mundo quería votar por él, cuando es muy probable que la mitad de gente que lo ve, si no es más, lo veía simplemente para ver cómo atacarlo, cómo burlarse de él o convencerse de no votar por él. Por eso les digo que el Perú no es YouTube. Entonces él estuvo mucho más preocupado en ir y pelearse con conductores de programas, en decir que sabía más, en minimizar el hecho de que no había terminado su carrera profesional, que al final un título universitario no te determina, pero todos esperamos que aquella persona que llegue a ostentar el cargo de presidente esté debidamente preparado. La preparación no es solo la universidad, porque la puedes tener, pero no tienes la experiencia práctica. Pero la experiencia práctica se mejora tremendamente con una buena preparación académica. Entonces no me parecía correcto de su parte el estar minimizando el tema de la preparación académica, y en este caso lo digo para cualquier otro candidato que esté aspirando a esta misma posición. Entonces, si al final no se pudo poner de acuerdo con un grupo pequeño de personas que son los que conformaban su partido, ¿cómo podíamos esperar que se ponga de acuerdo con todo un Congreso, que se ponga de acuerdo con otros países, que se ponga de acuerdo con los principales gremios del país? Entienden a lo que voy, ¿no? O sea, lo que se está demostrando es que era una persona que, si bien tenía conocimientos básicos sobre determinados aspectos que se necesitan para poder gobernar, no tenía la suficiente experiencia práctica, no tenía la suficiente inteligencia emocional y no tenía el suficiente respaldo profesional para poder llevar todo eso a la primera división, que es el ser presidente de un país. Entonces, todas esas cosas son muy importantes que las tengamos en cuenta al momento de votar. Ok, ahora pasó con Philip Butters, pero puede pasar en unos meses que va a ser la elección con otro candidato que pueda estar presentando esta misma falencia, y solo porque diga algo bonito, porque baile bien, porque sea divertido o porque tenga muchos likes, no significa que tenga por ese motivo ser presidente, ¿no? Por favor, tomémonos esta elección con bastante responsabilidad. Ya vimos lo que le pasó al país estos últimos 5 años, y siempre busquemos que las palabras se reflejen con la conducta y con la ejecución de las cosas que se dicen que se van a hacer. Conmigo eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.